saludo muy especial para todos los ciudadanos. Nuevamente desde Ecoagenda UGA generamos contenido de interés ambiental. Bienvenida Daniela, bienvenida Isabel. Muy buenos días, Andrea, y muy buenos días a todos nuestros ciudadanos y seguidores de Ecoagenda UGA. Es un gusto estar de nuevo en este espacio. Muy buenos días, Andrea, para ti, para Daniela y para todas las personas que nos acompañan a esta hora de la mañana. Bienvenidos nuevamente a Ecoagenda UGA. Bueno, hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Se trata de Diego Samuel Martínez. Él es cofundador de la empresa RMI, Recuperadores de Material Industrial, la cual funciona en el municipio de Guadalajara de Uga desde el año 2005. Bienvenido, Diego. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Este es un espacio muy importante para que las empresas de UGA den a conocer un poco de lo que hacen. Diego nos va a realizar una presentación, una pequeña exposición sobre el proceso que desarrolla RMI en el municipio, las rutas de reciclaje, los procesos selectivos y todo qué sucede con el material que se genera de postconsumo. RMI es una empresa bugueña que tiene presencia en el mercado del reciclaje hace aproximadamente 15 años. Nuestra principal actividad es recuperar los materiales resultantes del postconsumo y postindustrial en el municipio y en los municipios pues, vecinos. Hay algo muy importante que es la regla de las 3 R's, que yo sé que hoy en día pues ya se hablan de muchas más R's, pero digamos que esta es como el inicio o como empezó esta tendencia y nos habla de cómo reducir, reutilizar y reciclar. Para nadie es un secreto que hoy en día nuestra generación de residuos es muy alta y si seguimos disponiendo de la manera que lo estamos haciendo, pues vamos a tener unas afectaciones graves en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente. Este término es un término nuevo que se viene tocando hace aproximadamente 10 años, la sostenibilidad y el reciclaje. El reciclaje es una pieza fundamental para el desarrollo de las ciudades y del mundo. El desarrollo debe venir anclado al reciclaje de una manera directa. Debemos de alguna manera de tener claro de que todos los residuos que generamos en nuestros hogares, en nuestras industrias, en todo, debemos aprovecharlo al máximo para intentar que ese material lo podamos volver a incluir al ciclo económico, no necesitando extraer nuevos recursos, sino reutilizando los que ya tenemos en el mercado. En Colombia y en muchos países del mundo hablamos de un concepto que es la economía lineal, que es principalmente la extracción de unos recursos naturales, el proceso de dichos recursos, la distribución y el consumo y el desecho. Anteriormente no hablábamos de una reutilización o de un reciclaje. Esta economía le ha hecho un daño inmenso a nuestro medio ambiente y a nuestro entorno, llenando nuestros vecinos de desechos aprovechables orgánicos e inorgánicos, nuestros ríos, nuestros mares. Este modelo económico pues, ha venido cambiando gracias pues, a la suma de esfuerzos de muchas personas, de muchos presidentes, de personas que de verdad les interesa el futuro. Entonces, este era, digamos, el primer modelo económico que teníamos, pero hace aproximadamente unos 30 años apareció, unos 20, 30 años apareció un modelo económico nuevo en países desarrollados y ellos tienen una propuesta muy interesante que es el tema de la economía circular, el tema de pensar en los recursos o pensar en lo que se va a fabricar
desde antes de hacerlo, pensar en que ese material se pueda volver a aprovechar, lo podamos volver a reutilizar, que el aprovechamiento sea fácil, que la mayoría de los países tengan la tecnología para aprovecharlo. Entonces se habla de un ecodiseño hasta ya una recepción de materiales en estaciones de clasificación y almacenamiento ECAS. Entonces es muy interesante cambiar digamos, nuestros hábitos y dejar de alguna manera de disponer los residuos para disponerlos, pero de una forma en que los podamos aprovechar, separarlos y disponerlos de una manera en que los podamos aprovechar. La economía circular se presenta a partir de los años 80 como un sistema de aprovechamiento de recursos donde se le da primordialmente énfasis a la reducción, a la reutilización y al reciclaje. Yo ya les toqué un poco el tema. La economía circular funciona perfectamente en países desarrollados como Holanda, Suecia, Dinamarca, donde países que tienen un avance cultural amplio, pues con relación al de nosotros. Hay un contraste donde se nos muestra si seguimos de alguna manera practicando la economía lineal, cómo va a terminar nuestro entorno, y si cambiamos a una economía circular, cómo lo podemos mejorar y cómo podemos, además de la parte ambiental, podemos apoyar la inclusión social por medio de un trabajo formal, cómo la economía puede conseguir materia prima con unos precios un poco más bajos que la materia prima original o los plásticos virgen. Entonces, esto es un modelo económico supremamente interesante y que tiene demasiados aspectos que tocar. Pero en esto juega una parte primordial el consumidor, que es la persona que de alguna manera utiliza los residuos, los separa y los entrega para una buena disposición. Recolección de transporte y materiales de reciclable. Bueno, ya llegando, digamos, a un ámbito más regional, en la ciudad de Buga, RMI tiene unas rutas para el aprovechamiento. Son unas rutas que tenemos a lo largo de la ciudad en 34 barrios. Son unas rutas que las cumplimos, digamos, con la mayor disciplina posible, con la mayor frecuencia posible. Esto es un proceso que no ha sido fácil, pero que RMI ha querido implementar y que hemos sido pioneros de este proceso. RMI cuenta con rutas en todo el sur de la ciudad y posiblemente extendernos al resto de la ciudad que nos hace falta. A RMI le preocupa mucho que el reciclaje residencial es muy bajo, los porcentajes son muy bajos. De alguna manera, con las campañas que RMI ha diseñado, ha lanzado, y con la socialización de los procesos, la capacitación a las personas, hemos logrado que las personas empiecen a generar un cambio de disciplina, un cambio de hábito, y hemos logrado aumentar la tasa de captación en los barrios donde prestamos la ruta. Hemos logrado aumentar la tasa de captación del material aprovechable. Hay muchos materiales que podemos aprovechar en nuestros hogares. Los envases de gaseosa, el papel de las hojas, el papel que utilizamos para la impresora, los envases de hipoclorito, de cremas corporales, de champú, los envases de loción sirven para vidrio, infinidad de materiales que podemos aprovechar. Yo diría que entre el 80 y el 90% de los materiales que utilizamos en nuestros hogares se pueden aprovechar.
Es algo que hay muchas personas que de pronto desconocen, pero son materiales que después de hacerles un proceso, digamos, eficiente, un proceso con calidad, se pueden hacer. Lo más interesante es que podemos hacer el mismo producto que de alguna manera dispusimos. O sea, si nosotros reciclamos 1 kilo de PET, con ese kilo de PET de 10 envases podemos hacer nuevamente 9 envases o hasta los 10 envases si nuestro proceso es bien eficiente. Entonces ahí es donde yo les decía de que es muy importante porque no tendríamos que, digamos, extraer petróleo para generar nuevamente envases, sino que ya tendríamos una materia prima de un costo de pronto más bajo que genera empleo en el país y desarrollo social, y lo podríamos utilizar. Entonces es muy importante que conozcamos cuáles son los materiales. RMI tiene una lista de materiales que la entrega a los usuarios para poder hacer digamos, para que ellos comprendan y amplíen la base de datos que tienen de los materiales que se pueden aprovechar. RMI tiene varios procesos. RMI tiene procesos de recolección, transporte. Nosotros compactamos material como el que estaba ahí arriba, como el que presentamos en las diapositivas, pero también tenemos un proceso de molida, lavado y secado de material plástico. Esto es una transformación que le hacemos al material y lo volvemos unas hojuelas o unas partículas de material más pequeño, con el cual lavamos y secamos y sirve para hacer nuevamente envases plásticos. Entonces es muy interesante, pues, que además de que, digamos, que tenemos la ruta, que tenemos un personal que cuenta con, digamos, con elementos de protección personal, que intentamos estar del lado de la normatividad siempre, pues que hay una empresa bugueña que puede transformar residuos que ustedes generan en sus hogares, y eso pues para nosotros es una gran satisfacción ver cuando lo entregamos a las plantas como Rimas o Plásticos Ceplaco, que hacen nuevamente materiales con el material que estamos aprovechando en la ciudad de Buga. Yo ya les había mencionado el tema de los productos terminados, y lo más interesante del reciclaje es que hay mucha gente que habla de que se pueden hacer otras alternativas con el reciclaje, o que hay otras alternativas para hacer con el reciclaje como madera plástica y todo. Lo más interesante es que podemos hacer los mismos productos, por ejemplo, cartón. Por ejemplo, podemos hacer nuevamente láminas para hacer cartón. Del vidrio, después de un buen proceso, podemos generar nuevamente botellas de vidrio. Del papel, nuevamente papel. De los envases plásticos, cualquier tipo de envase plástico, de polietileno teleftalato, podemos hacer bolsa plástica de polietileno de baja densidad, con un proceso de aprovechamiento que en realidad es simple. Esta, como todas las empresas, tiene problemas de eficiencia. El reciclaje tiene un problema grande de eficiencia porque el reciclaje es muy manual. O sea, la selección de los productos reciclados es manual. Entonces, debido a eso, digamos que debemos de acondicionar nuestras bodegas con bandas transportadoras y todo para hacer que nuestro proceso sea más eficiente y lograr, pues, aprovechar una mayor cantidad de material, tener la capacidad de aprovechar una mayor cantidad de material. Bueno, la ruta selectiva inició en el año 2018 con una prueba piloto que hicimos en el centro histórico. Es una prueba piloto que hicimos con María José Birbiesques, que era la coordinadora del PEGIR, y lo hicimos para darle una solución a los hoteles y a los centros turísticos para que ellos pudieran renovar de alguna manera o tuvieran el certificado de disposición final de residuos, que no los tenían, para poder renovar su matrícula de turismo, su registro de turismo. Desde 2018 RMI ha venido trabajando arduamente para que la ruta se mantenga. Este es un proceso que en un inicio no es económicamente viable, es un proceso de inversión a largo plazo. Entonces, digamos que es una inversión constante donde se ha requerido un equipo, un equipo de trabajo,
unos vehículos, para lograr que de alguna manera las rutas sean eficientes. Entonces, hemos logrado en esos, desde noviembre de 2018 hasta la fecha, hemos logrado acopiar 485.792 kilos de cartón. Son 485 toneladas. De plástico hemos logrado acopiar 271 toneladas, 119 kilos. De metales hemos logrado 34.728, de vidrio 24.293 kilos, de aluminio 1.711 y de otros materiales 133 kilos. El total del aprovechamiento en los 3 años ha sido de 817.776 kilos. A pesar de que no son tantos kilos, pues es algo muy positivo porque eran unos kilos que posiblemente un gran porcentaje estaban yendo a parar al relleno sanitario. Porque a pesar de que los recicladores de oficio hacen un gran trabajo y toda la vida han hecho un gran trabajo, pues lastimosamente no tienen una disciplina para hacer este componente de aprovechamiento, y entonces las personas se cansan de tener los residuos en la casa, como no pasó el reciclador, entonces lo depositaron en los residuos pues, orgánicos que van al relleno sanitario, en los ordinarios. Entonces, digamos que RMI lo que ha pretendido es implementar un sistema que sea eficiente y que sea integral. Además de que sea integral, que sea, un proyecto serio para que las personas crean en él y tengan la confianza de que si separan los residuos, RMI va a pasar el día que está implementada la ruta a recoger los residuos. Bueno, esta es otra tablita del aprovechamiento, es la misma, pero digamos que es una tablita donde podemos apreciar que el papel y el cartón, como lo dice, el Departamento Nacional de Estadística, es el material que más podemos aprovechar en Colombia. Yo creería que está entre un 60 y un 70% del aprovechamiento, o sea que el 100% que genera, el 70% lo aprovechamos. Pues el cartón es muy fácil de aprovechar, es simplemente recogerlo, traerlo y compactarlo y entregárselo a la empresa que lo transforma. Pero hay algo muy interesante, RMI, como tiene un proceso de plástico, a RMI le interesa mucho el plástico. Y hay personas que dicen que el plástico es un problema, que genera contaminación. El plástico no es un problema, el problema es una disposición inadecuada del residuo. Si todos tenemos la disposición de separar y entregar a la ruta de reciclaje el plástico, yo me comprometo a que de lo que me entregan el 90% lo vamos a aprovechar en RMI. O sea que el plástico dejaría de ser un problema si, digamos, tuviéramos la cultura y la conciencia para separarlo. Entonces, ahí vemos que digamos que el plástico está entre un 30 a un 40% de aprovechamiento. Entonces, a mí me parece que un residuo primero que es una solución para muchas empresas, y lo segundo que es un residuo que podemos incrementar el aprovechamiento para que no vaya a parar a los ríos, a los mares o a los rellenos sanitarios. Es un tema más de cultura que del mismo material. Las campañas están mal direccionadas, pues, a mi parecer, y es mi criterio personal, porque direccionan las campañas al no uso de plástico, pero las campañas se deben de direccionar a que el uso del plástico que está en el mercado en este momento, pues se aproveche o se separe o haya, digamos, un adecuado manejo de él. Si esto pasara, nosotros no tendríamos el inconveniente que tenemos con el plástico. RMI tiene una alianza con una empresa que se llama PicTime. PicTime es una solución tecnológica. PicTime no es de nosotros, PicTime es una alianza que tiene RMI. Sería supremamente interesante que en algún momento invitaran a PicTime para que él ampliara la información sobre qué ofrece PicTime. Yo les puedo hablar de la alianza que tenemos y de cómo PicTime le ayuda a RMI a copiar los residuos. PicTime es una solución tecnológica que tiene como objetivo enlazar al usuario que genera los residuos con la empresa que los dispone, o sea, con RMI.
PicTime tiene una propuesta muy interesante y es que si tú tienes un smartphone y tienes descargado PicTime, cuando inicia la ruta de reciclaje hay unos geocercos que cuando pasa el carro por ahí te llega un mensaje al smartphone diciendo acaba de iniciar la ruta de reciclaje. Esto con el fin de que los residuos no se te queden en tu hogar y así generándote un recordatorio para sacar los residuos. PicTime también es una estrategia que nos sirve para concientizar y para educar al usuario en la separación de los residuos. En PicTime están generando contenido todos los días para temas de aprovechamiento, para campañas de sensibilización en el tema de separación. PicTime tiene una infinidad de ventajas y hoy todo está muy dado a la tecnología, entonces RMI quiso de alguna manera también ser pioneros en adaptar una herramienta tecnológica a un proceso convencional como ese del aprovechamiento. Nosotros lanzamos una campaña que se llama Tú separas, yo reciclo. Esta la lanzamos en la feria del año 2019. Es una campaña en la que invitamos a las personas a separar los residuos y nosotros los separamos. Acá en nuestra empresa. Todos estos porcentajes de aprovechamiento de esas tasas las ha logrado gracias a las rutas selectivas que tiene a lo largo de la ciudad. Tenemos rutas los lunes en el centro histórico, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y esa comprende entre la carrera 9ª y la carrera 18, y entre la calle Primera y la calle 10. En la noche tenemos ruta en el barrio Ángeles y Santa Rita, y la ruta empieza a las 6:30 de la tarde, más o menos, hasta las 9:30, 10 de la noche, para cubrir esos dos barrios. Los días martes tenemos ruta en la parte oriente, que sería Altos del Guadalajara, La Esperanza, El Molino, La Revolución y todo ese sector, desde la calle Primera hasta la calle 17 y desde la carrera 6E hasta la carrera 8ª. Eso en la mañana y en la tarde, porque ese sector es bastante amplio. O sea que hay una parte que la hacemos en la mañana y otra parte que la hacemos a partir de las 2 de la tarde. Los días martes tenemos una ruta en la mañana que comprende toda la parte occidental de la ciudad, desde la carrera 9ª hasta la carrera 18 y desde la calle Primera hasta la calle 17. Ese sería. Los días miércoles tenemos la ruta de Aures, que es a partir de las 6 de la tarde. Sería Prados del Sur y Aures. A partir de las 6 de la tarde, esa ruta empieza a las 6 pasadas, y termina más o menos entre 8:30 y 9 de la noche. Los días viernes tenemos el albergue San Jerónimo. Esta ruta empieza a las 8 de la mañana y termina aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde, cuando hemos pasado por todas las cuadras del barrio. Y los viernes en la noche tenemos a Prados de la Julia, que es a partir de las 6 de la tarde aproximadamente hasta las 9 de la noche. Con eso cubrimos todo el sur de la ciudad. Los martes en la mañana también hacemos, una vez cada 15 días, hacemos San Juan Hondo, La Unidad, Quebrada Seca. No sé si se me escapa algún nombre de la parte sur, pero lo hacemos toda esa parte sur los martes en las horas de la mañana. Ahí sería como, y eso se repite, digamos, semanalmente, una vez a la semana. Samuel, en primer lugar, agradecerte por haber aceptado nuestra invitación y por brindarnos esta información que es tan relevante para nuestro municipio en términos de reciclaje de residuos de postconsumo y postindustrial.
De acuerdo con lo que mencionabas en la presentación, la empresa RMI se ha preocupado por implementar lo que es el tema de la economía circular. Es un término que en este momento busca un desarrollo económico más equilibrado. Se considera como un nuevo paradigma de desarrollo basado en la sostenibilidad y en el respeto por el medio ambiente. Ya no hablamos de una economía lineal, como tú lo decías, que era fabricar, consumir, usar y tirar, sino que hablamos de una economía circular, que es fabricar, consumir, usar y recuperar. Ustedes como empresa, ¿cómo han aplicado este nuevo concepto de economía circular basado en el reciclaje, pero en términos de sensibilización? ¿Cuál ha sido como el mayor reto para ustedes a la hora de transmitir este concepto a la ciudadanía? Daniela, gracias a ustedes por la invitación. A mí me parece que esos espacios muy importantes para conocer los procesos y los proyectos que tiene la ciudad. Pues el tema de educación es un tema dispendioso y es un tema de los que más, digamos, de los que más tiempo lleva. O sea, lo más difícil es lograr que las personas de un barrio cambien el concepto que tienen de disponer a los vehículos de Veolia, los residuos ordinarios, para que no los guarden y no los separen, porque esto conlleva un trabajo adicional. Entonces lo que tenemos que intentar es que las personas, o lo que intentamos por las capacitaciones, entonces que las personas entiendan que ese aporte que están haciendo es un aporte que les va a servir a cada persona, que les va a servir a los hijos, a los nietos. Lo más importante es hacer entender que las personas con esa separación ponen un granito de arena al planeta para que se siga sosteniendo. O sea, RMI sí recoge los residuos, pero lo más importante es que las personas entiendan que si ellas hacen esa separación, hacen un aporte para el medio ambiente que es incalculable. Si todos lo hiciéramos, pues sería genial. Entonces, eso digamos que es como la forma de hacer que las personas de alguna manera pasen de la economía lineal de disponer los residuos a un carro que lo va a ir a depositar a un relleno sanitario para que los pase a una empresa que los va a aprovechar. Y nosotros cuando tocamos la puerta de esa persona y esa persona nos atiende con toda la disposición del mundo, intentamos hacerle entender que ese es digamos, es un cambio que hay que hacer, pero que es un cambio en beneficio del medio ambiente, o sea, es un cambio en beneficio general. Ok, Samuel. Bueno, de acuerdo, también tú nos decías en la presentación de que llevan alrededor de 10 años, ¿sí?, con este proceso de reciclaje en la ciudad de Buga. Ustedes con esa experticia que tienen en este momento, ¿cómo es el reciclaje en la ciudad de Buga? ¿Qué aspectos se deben mejorar? Pues yo creo que el aspecto, digamos, más crítico que tiene este proceso es la separación. O sea, todavía hay muchas personas disponiendo a los residuos ordinarios de material aprovechable. Si nosotros entregamos 3.000 toneladas de residuos ordinarios al mes y RMI estoy hablando de las rutas selectivas, ¿no? Sí. En las rutas selectivas, si RMI está alrededor de 100 toneladas mes, pues digamos que todavía hay un gran porcentaje de los residuos que están yendo a parar al relleno sanitario. Entonces hay que de alguna manera impulsar la separación en la fuente, hay que impulsar las campañas de sensibilización, hay que impulsar de alguna manera todo el tema del aprovechamiento, hay que impulsarlo. A mí me parece que al municipio le ha faltado pues impulsar un poco más el tema del aprovechamiento. Bueno, y por ejemplo, en aquellas personas que de pronto no tienen acceso a la tecnología que tú nos mencionabas ahora sobre el PipTime, ¿cierto? Que es una aplicación que se puede bajar por Play Store, y que de pronto pues no saben, aquellas personas que no saben de la aplicación para la recolección de estos residuos, ustedes como empresa, ¿qué metodología manejan para para llegar a estas personas?
Eh, Daniela, cuando nosotros lanzamos una nueva ruta, nosotros vamos al barrio y ponemos un stand en una parte visible del barrio. Y empezamos a tocar puerta a puerta. Por eso te digo que es un proceso dispendioso, porque nosotros lo hacemos puerta a puerta por todo el barrio. O sea, vamos de casa en casa tocando y explicando el proceso que estamos implementando. Pues es la única forma de llegar a todas las personas. Pues, si no hay tecnología, tenemos que de alguna manera llegar presencialmente a la casa de la persona y explicarle que vamos a tener una ruta, que va a ser en tal horario, cuáles son los residuos que nos pueden disponer, cuáles son los que recogemos. Entonces, de esa forma lo hemos hecho. Vamos a las casas, tocamos, esperamos que la persona nos atienda y tenemos la disposición para hablar con las personas, que eso es algo que a mí me parece muy importante. Ok, perfecto. Por otra parte, en el tema de las rutas selectivas, nos estabas comentando de que se realizan en la zona sur de Buga, en el centro histórico, pero también en la zona rural, en la zona plana, Quebrada Seca, El Manantial, San Juan Hondo. ¿Ustedes como empresa han pensado en ampliar esas rutas selectivas en el norte de la ciudad y en la zona rural media y alta hasta llegar a una cobertura del 100%? Sí, claro, para nosotros sería pues algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que implementar una ruta tiene unos costos operativos para nuestra empresa que son altos. Digamos, el tema de desgaste de vehículos, de tener un vehículo, de tener dos personas para hacer una ruta. Y a eso también hay que adicionarle que el material hay que clasificarlo. Esa clasificada del material no es eficiente. Entonces, además de tener una ruta externa, debemos de tener, digamos, un mecanismo interno para hacer eficiente el proceso de selección. Entonces, para RMI sería ideal, digamos, contar con tener la cobertura del municipio del 100%. Sí estamos pensando en ampliar las rutas y sí tenemos, digamos, una visión de cubrir un porcentaje más amplio de nuestro municipio, pero pues digamos que es algo que hay que manejarlo, que va despacio. Va caminando, pero va despacio. Las rutas selectivas no son económicamente viables. O sea, la recolección, el transporte, la selección de los residuos no genera, digamos, la utilidad suficiente para sostener las rutas. Entonces eso es algo que hay rutas que son buenas y que pues debido al trabajo hemos logrado que por lo menos lleguen a un punto de equilibrio, pero hay otras que todavía no. Entonces, digamos que antes de crecer en unas nuevas rutas, queremos reforzar un poco más esas para lograr que sean económicamente viables. Bueno, Samuel, y quisiera que de pronto nos comentaras un poco sobre los proyectos en las instituciones educativas, que también hacen como una recolección especial y está muy asociado a los proyectos ambientales escolares. ¿Nos puedes decir un poco comentar un poco sobre esto? Sí, en el año 2019 hicimos una alianza entre la Fundación Tierra Nueva, la CBC y la Administración Municipal y implementamos unas rutas de aprovechamiento para las instituciones educativas, con unos incentivos que se iban a redimir con material pedagógico o con el material que el colegio o la institución educativa necesitara pues, para su funcionamiento. Entonces, lastimosamente este año, pues por todas estas circunstancias y todo, pues nos tocó de alguna manera parar las rutas, pero sí, digamos que el proceso está activo, que lastimosamente nos atravesó esa contingencia, pero RMI está, el tema de la educación es para RMI muy importante. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir de colegio en colegio y socializar nuestra propuesta con los estudiantes. Esta propuesta de la ruta selectiva y todo es una propuesta a futuro, a largo plazo. Entonces, si nosotros logramos en este momento captar y logramos que esos niños que están en la institución educativa entiendan la separación de los residuos, entiendan las ventajas que tienen para el país y para el municipio esta iniciativa, pues nosotros vamos a tener a futuro unas personas en los barrios
que van a separar los residuos. Además, los niños son replicadores, los niños llevan toda la información a la casa, le cuentan a las familias, y esto hace que el proceso cada vez sea más grande. Nosotros generalmente recibimos 2, 3 llamadas en el día diciéndonos que cuando pasábamos, que cómo es la ruta, y eso es algo que nos motiva muchísimo a seguir, pues, digamos, invirtiendo nuestro tiempo en ese proceso. Entonces los niños son unos replicadores, y por eso RMI decidió de alguna manera implementar este proceso en las instituciones. Entonces llegamos, compartimos, por medio de la sede se consiguieron unos puntos ecológicos. Bueno, entonces ha sido un proceso. Yo soy muy partidario de las alianzas, y las alianzas sirven mucho porque se suman esfuerzos. Entonces se consiguieron unos recursos, algunos colegios se han apoyado, y de alguna manera el proceso estaba funcionando muy bien. Era una maravilla ver que los niños estaban motivados, que se paraban, que habían hecho contenedores. Bueno, era algo muy gratificante. Bueno, Samuel, felicitaciones por toda esa labor que están adelantando desde RMI, ¿sí? Muchas gracias por haber estado acá en Ecoagenda, y yo quiero que amplíes un poco acerca de la campaña que nos dijiste que habían lanzado ustedes el año pasado, que se llama Tú separas y yo reciclo. ¿En qué consiste esta campaña? Porque dado que este es un programa educativo, pues la idea es que muchas personas entiendan cómo debemos de reciclar y qué debe de ir en la bolsa blanca, cuáles son los materiales, en qué forma deben de ir allí, ¿sí? Entonces me gustaría que ampliaras un poco acerca de esa campaña que ustedes lanzaron el año pasado, ¿no? Nos comentaste en la conferencia. Pues Tú separas, yo reciclo fue una campaña que lanzamos en alianza con Peak Time. Se lanzó en la Feria Ganadera de UGA en 2019. Fue una campaña con el objetivo de que, como iban muchas personas a la feria, pues íbamos a tener una captación de público pues masiva. En la feria llevamos material aprovechable, unas pacas de PET, unas pacas de cartón, e intentamos hacer que la persona tomara conciencia de qué se hace con el material aprovechable, con unos puntos ecológicos de separación, donde les enseñamos a las personas cómo se separaba el material, cómo lo lográbamos hacer. Entonces, Tú separas, yo reciclo, nace de eso. Es un apoyo para RMI Peak Time, para que las personas conozcan la aplicación y conocieran la iniciativa del aprovechamiento que tenemos mediante las rutas selectivas. Entonces, para eso nació Tú separas, yo reciclo, y todavía lo usamos en eventos donde nos invitan, donde la idea es que ustedes separen y nosotros reciclamos. Entonces, digamos, el trabajo que tienen las personas es separar los residuos. RMI en este momento, digamos que no hace que las personas separen los residuos en las bolsas. Ok. Se pueden echar, digamos, de alguna manera junto el material. Este no debería de ser digamos, el modelo, pero es que hay que entender varias situaciones. Una es que las personas no tienen el espacio suficiente para tener 3 o 4 contenedores en su hogar. Yo sé que hay personas muy juiciosas y que les inquieta mucho este tema y sí lo hacen, pero hay otras personas que no. Lo siguiente es que RMI no quiere que las personas compren bolsas. A RMI le sirve el material que se lo entregue en la bolsa que te sobró del supermercado. En la bolsa en que trajiste tus productos, ahí no las puedes entregar, porque RMI no está de acuerdo con que el plástico se sustituya, porque eso no va a pasar, porque el plástico es un material maravilloso. Pero tampoco está de acuerdo con que las personas consuman más. Es simplemente que lo que estamos consumiendo en este momento lo aprendamos a manejar para no consumir más, pero que lo podamos aprovechar. Digamos que de alguna manera la filosofía que tiene RMI para las rutas selectivas. Entonces, no queremos que los usuarios compren bolsas, no. Incluso si ustedes nos ponen los envases en el andén de la casa solitos, nosotros los recogemos. Si no tienes la bolsa, tienes envases ahí, una caja de cartón, los echas ahí
nosotros lo recogemos, no hay ningún inconveniente. Y RMI se encarga del proceso de separación. Ok. No sé si te queda alguna duda. No, fantástico, fantástico, la verdad, realmente claro. Otra pregunta, Samuel. Una vez que, un ejemplo, yo haga la separación en mi casa de los materiales, entonces mediante la aplicación de la ruta y simplemente es dejarla en el andén o tengo que esperar que el carro pase exactamente. No, lo más eficiente es que la dejes en el andén. Lo más eficiente para ti y para nosotros. Antes de salir a trabajar, que nos dejen los residuos en el andén. Hay personas que no les gusta dejar los residuos en el andén y esperan hasta que el carro vaya a pasar para sacarlos. Pero eso ya es como de cada quien decide cómo hace su proceso interno. Pero RMI siempre le dice, coloque sus residuos en el andén que nosotros los recogemos en la puertica de su casa. Ese sería el proceso más eficiente para, digamos, para que las rutas tuvieran celeridad, porque si nos toca esperar que las personas pues saquen los residuos y todo eso retrasa las rutas. Claro que sí. Diego, ¿han tenido inconvenientes con los habitantes de la calle? Bueno, digo yo, el habitante de calle que tiene de oficio comúnmente el tema de reciclaje y llega una empresa con camiones que tiene unas rutas y empieza como a llevarse eso que se vuelve el sustento o que ha sido el sustento por muchos años de las personas que habitan en la calle. ¿Han hecho ustedes un proceso de socialización con ellos? ¿Los han involucrado en el objeto de la empresa? ¿Cómo han manejado este tema en el municipio de Buga? Pues a ver, te cuento, en 2018 cuando RMI iba a lanzar las rutas de reciclaje, que María José era la coordinadora del PEGIR, María José Virviescas, y Alejandra era como el apoyo de María José en ese tiempo. RMI en un principio pensó en hacer las rutas con los recicladores de oficio. Para tú prestar el servicio de recolección y transporte tienes que de alguna manera registrar tu empresa ante la Superintendencia de Servicios Públicos. La normatividad es supremamente inflexible, o sea, la Superintendencia de Servicios Públicos es un ente muy estricto. Los recicladores, ellos tienen unos hábitos para reciclar. Por ejemplo, ellos salen y si el habitante de calle, si se encuentra, digamos, 20, 30 kilos de archivo en un lugar, él ya dejó de hacer la ruta, él no siguió reciclando, él simplemente cogió los 30 kilos de archivo y los llevó a la bodega de reciclaje donde lo compran, vendió el archivo, tomó el dinero que necesitaba de ese material y hasta ahí llegó la ruta. Entonces, hacer que las personas tengan la disciplina para hacer las rutas selectivas es muy complicado. Nosotros lo que hemos intentado hacer es que ellos mejoren sus vehículos de tracción. RMI ha hecho campañas para mejorar los vehículos de tracción, les ha dado dotación, los ha apoyado, el que quiera reciclar, que lo quiera hacer bien, RMI está dispuesto a apoyarlo siempre. Tenemos varios recicladores de oficio a los cuales les manejamos un precio especial para que ellos generen, digamos, un ingreso extra de los materiales. Pero la verdad es que con los recicladores de calle y las personas tienen un mal concepto de los recicladores. Yo siempre he dicho que ellos hacen un excelente trabajo. Ambientalmente ellos, digamos que hacen un trabajo que es maravilloso, pero socialmente tienen una mala imagen. Y una empresa prestadora del servicio no puede tener mala imagen, tiene que tener una excelente imagen. Tiene que tener personas responsables, respetuosas, que tengan el conocimiento para informar a las personas de cómo se recicla, de qué se hace. Entonces ese es el equipo que pertenece a RMI, es personas que están comprometidas con la empresa e intentamos hacer las cosas de la mejor manera. Obviamente, pues el carácter de cada persona y todo, pues es muy difícil manejarlo, pero sí RMI de alguna manera ha notado que
que las personas no tienen el mejor concepto de los recicladores de oficio, de algunos recicladores de oficio, porque no todos son iguales. Entonces eso era, ahora ellos habría que tenerlos de alguna manera con un contrato directo con la empresa, entonces eso genera otros inconvenientes que no se ajustaban a la realidad de lo que son los recicladores de oficio del país. Yo no sé la norma cómo la crearon o de dónde la trajeron, pero los recicladores de oficio de acá no se adaptan a la normatividad que el gobierno exigía para que ellos fueran o participaran de ese proceso. Tú hablabas de la rentabilidad de RMI, que no era lo suficiente, pero ustedes tienen unos empleados, ¿verdad? ¿Cuántos empleados maneja RMI en este momento? Y sobre qué se habla de que no es lo suficientemente rentable si es generador de empleo. RMI tiene 16 empleados directos y 14 empleados indirectos por prestación de servicio. RMI se maneja por costo por actividad, contablemente hablando. O sea, nuestros procesos están separados. Por ejemplo, la compactación es un proceso. Todos los materiales de compactación y de comercialización que no se les hace proceso es un proceso. La selección, molida, lavada y peletizada de material es otro proceso. Y la ruta selectiva es el nuevo proceso que tiene RMI. Entonces, la ruta selectiva no es económicamente viable porque el material que se aprovecha de la ruta no genera la utilidad suficiente con el trabajo que hay que hacerle para sostener ese proceso. ¿Qué sostiene ese proceso? Las otras dos actividades. ¿Sí me entiendes? O sea, RMI tiene contacto directo con las fábricas. RMI no le vende a intermediarios. Entonces, digamos que el precio que generan estas dos actividades del material hacen que las rutas, pues, por lo menos lleguen a un punto de equilibrio. De lo contrario, digamos que no sería rentable. Pero en un futuro, nosotros sí creemos que las rutas van a ser rentables. ¿Qué es lo que pasa, Andrea? En muchas de las rutas enviamos el carro y no se llena. ¿Sí me entiendes? Ese es un detalle que tenemos. Otro tema es que yo lleno una turbo de 3 toneladas con 1 tonelada. Porque el material aprovechable es muy voluminoso. Entonces, en las rutas que se me llena, la capacidad de mi carro está en el 30%. O de nuestros vehículos está en el 30%. ¿Sí me entiendes? No es como un material que sea pesado, porque si el material fuera pesado y no ocupara tanto volumen, pues tú podrías hacer más rutas con el mismo vehículo, pero resulta que no, el vehículo se te llena. Entonces, por eso yo te decía, ahora, la selección del material es un tema supremamente dispendioso. De ese material que traen en la ruta salen alrededor de 14 materiales diferentes. Entonces, imagínate tú descargar un carro y seleccionar 14 materiales diferentes manualmente. Entonces, a eso es que RMI se refiere cuando dice que las rutas no son económicamente viables. Claro, y me imagino que cuando realizan esta ruta, independiente de cuánto llenen el camión, pues tienen que pagar combustible, tienen que pagar a las personas que están, porque esos son costos fijos que maneja pues, la empresa, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí es donde radica. Exactamente. O sea, Si yo que traigo... para que fuese rentable, digamos, en términos suficientes y pudiese generar mucho más empleo, tendríamos que tener una conciencia ciudadana mucho más amplia sobre el reciclaje que nos permitiera esa separación desde nuestras casas, de nuestro lugar de origen, para que cuando esta empresa o las otras que surjan o las otras si existen, puedan pasar y recolectar lo suficiente para que compense los costos que tienen. Diego, ¿hay apoyo de la administración municipal? ¿La administración municipal tiene algún proyecto fuera del implementado en el 2019 que nos has comentado con Secretaría de Agricultura? Es decir, ellos apoyan económicamente este proyecto, ¿tienen contratos con la administración municipal? Andrea, el municipio como tal tiene que generar un PEGIR,
es un plan de gestión de residuos integrales. Perdón, plan de gestión integral de residuos sólidos. Ellos destinan unos recursos para que una persona apoye, y a nosotros nos han apoyado en los procesos que hemos de alguna manera iniciado con el personal. Económicamente no, pero con personal siempre han estado dispuestos a apoyarnos, siempre. Además porque RMI es de alguna manera la que le da las cifras para el PEGIR, porque este es un mercado muy informal, lastimosamente. Entonces siempre hay como un apoyo mutuo, que ellos nos ayudan con personal, nos ayudan con lo que nosotros necesitemos, nosotros les ayudamos con los datos, con lo que ellos necesiten. Entonces ahí hay como un mutualismo entre las dos organizaciones. ¿Cómo encontramos a RMI? ¿Tienen página web? ¿Tienen número telefónico? Ya sabemos la aplicación, la explicaste muy bien, creo que fue muy detallada, pero ¿cómo los podemos encontrar? ¿Dónde nos comunicamos? ¿Cómo buscamos en internet? RMI tiene página web y es @reciclaje_rmi.com. Ahí nos puedes encontrar. Ahora tú tocaste un punto muy importante, y es el surgimiento de nuevas empresas. A mí me parece que la administración municipal tiene que poner especial cuidado en esto. ¿Por qué? Si yo te acabo de comentar que las rutas no son económicamente viables, ¿correcto? Si dejan ingresar más empresas de afuera del municipio a prestar un servicio en el municipio, donde hay unas rutas que ya se prestan y que no son económicamente viables, pues eso va a ser, si para una empresa no da, ahora para 2 o 3 empresas, pues sería mucho más dispendioso. Entonces, o sería mucho más costoso hacer las rutas. La Superintendencia de Servicios Públicos es el ente encargado de regular a las empresas de aprovechamiento que están registradas como empresas de servicios públicos, o sea, las que tienen las rutas selectivas legalmente constituidas. Pero el municipio es el ente encargado de verificar y revisar que sí se esté haciendo el proceso, de alguna manera. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que yo te decía ahora, Andrea, si el proceso en este momento no es económicamente viable, si dejan entrar más empresas a prestar el servicio en el municipio, cada vez va a ser menos viable el proceso de aprovechamiento, y como es un proceso tan susceptible, se puede caer. Por ejemplo, si en los barrios del sur de la ciudad donde RMI presta el proceso entra otra o 2 empresas, y el material que está resultando en este momento se divide para las 3, RMI deja de participar en las rutas. Es un ejemplo, pues, que te estoy poniendo, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque RMI ha invertido mucho tiempo y mucho dinero en capacitar, en prestar el servicio eficientemente. Pero si entra una empresa a aprovecharse de lo que RMI ya ha socializado y todo, prestando el servicio en su mismo sector, pues este proceso no va a ser viable. Aparte de lo que RMI recoge la ruta, RMI compra una parte del material, un gran porcentaje. ¿Sí me entiendes? Si las rutas fueran, o si empezara a aumentar la generación de residuos domiciliarios, RMI tendría la capacidad de recoger y transportar los residuos. Más o menos 500 toneladas mes. Tendríamos la capacidad, y eso es más o menos según los datos de generación a nivel mundial o nacional, es lo que generaría UGA. UGA generaría alrededor del 17% de los residuos totales, o sea, 510 toneladas mes. Según pues los datos que se tienen, pues yo diría que nosotros podríamos hacer todo ese proceso. En este momento no lo hacemos, es por lo que te digo, porque hay un tema de inversión que es muy alto, y el retorno, nosotros empezamos en 2018 a trabajar con las rutas, y hasta ahora apenas hay algunas rutas que están llegando al punto de equilibrio. O sea que el retorno de la inversión es muy lento. Pero nosotros tenemos la capacidad de acoplar todo el material de todo el municipio. Pero digamos que la variable está es en la separación en la fuente. Si aumenta la separación en la fuente, pues nosotros estamos dispuestos a invertir un poco más en las rutas selectivas. Pero si se mantiene, pues nos toca que, ir invirtiendo consecuente a lo que va generando la ruta.
Regresamos entonces al origen. Bueno, Daniela, para despedirnos, Isabel, para despedirnos. Bueno, reitero mis agradecimientos a la empresa RMI de Buga, a Samuel Martínez por haber participado de este conversatorio, felicitarlo por esta gran iniciativa que inició pues realmente hace 10 años, pero que pues me parece que es fundamental presentar este tipo de proyectos que generan o contribuyen un ambiente sostenible para el municipio. Muchas gracias a Samuel y a la empresa RMI. La verdad ha sido un placer haber tenido este espacio con ustedes para que nos den a conocer noticias tan importantes para la ciudad, ¿no? Realmente estamos construyendo ciudad y muchas felicitaciones. Samuel, un mensaje a los ciudadanos. Debemos de empezar a separar los residuos para el futuro, por el planeta, por nuestros hijos, por todo es de suma importancia la separación en sus hogares, que cada uno contribuya de forma activa con el medio ambiente. Muchas gracias. Mil gracias por el espacio, quedo supremamente agradecido con todas, con Agenda Buga, con todo lo que ustedes hacen. Yo sé que es de voluntad y eso no es fácil. Que muchas gracias por el espacio y por todo. Samuel, siempre bienvenido a este espacio. Así es. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Buenas tardes.